Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por conectaros, tanto a las que estáis aquí ahora en el Zoom como a la gente que estéis después viéndolo en diferido por el canal de YouTube. Bueno, y vamos a continuar con la serie de sesiones basadas en el curso de Igualdad de Género en la Ciencia que organizó la ASEA en el 2023. Hoy tenemos estas dos sesiones. Primero, Cristina Iglesias Barco de Astróbriga nos va a hablar de acoso. Y después, Mercedes Torrecillas Narváez, conocida también como Chiqui, de la Asociación de Astronomía de Sevilla, pues va a hablarnos de los sesgos subliminales en la ciencia. Más o menos, pues media horita cada una, y después de las dos presentaciones ya abrimos los micrófonos y si queréis, pues comentamos y hacemos un poco de tertulia. Eh, bueno, también quería comentar que cuando concebimos esta actividad, pues decidimos que habría libertad creativa para que cada una hiciera, bueno, sabéis que estamos revisando lo que son las presentaciones del curso de la SEA, cada una hemos elegido una y lo que hacemos es un resumen o una adaptación, nos quedamos con lo que más nos gusta para compartirlo con vosotras. Entonces, dimos libertad creativa. Así que, bueno, por ejemplo, Cristina va a hacer una presentación y Chiqui lo que ha hecho es un vídeo con los mejores momentos de la presentación, pues también con su toque, ¿no? Y pues por mi parte, nada más. Que sí, que quedan charlas. Con esta serían 4 las que hacemos revisión, resumen, entonces todavía nos quedan unas cuantas. Si hay voluntarias eh, para hacer otras sesiones de este tipo, pues poneros en contacto conmigo o lo comentáis en el chat de Astrónomas y os metemos al grupo de trabajo, ¿vale? Sin más, yo le doy el paso ya a Cristina. Me pongo en mute, todo tuyo. Ok. Bueno, pues yo voy a trabajar el tema del acoso sexual en el ámbito científico. He hecho el resumen de la charla de Lidia Puigvert, que es una catedrática en sociología de la Universidad de Barcelona y que tiene un grupo de investigación que se llama CREA, SAFO, que es una comunidad de investigadoras en excelencia para todos y para todas. Entonces, he tratado de resumir la charla de Lidia, así que bueno, pues voy a empezar comentando que primeramente Lidia lo que nos decía es que hasta hace unos años el discurso sobre igualdad se enmarcaba en tres ejes. Por un lado, superar los estereotipos de género en cuanto a expectativas de futuro de las niñas, promover que las mujeres ocupemos espacios de poder y decisión y fomentar la igualdad de salarios. Sin embargo, la temática vinculada al acoso no se incluía en las políticas de igualdad. Por eso no se combatía la violencia basada en el género y no se vinculaba con el debido apoyo a las víctimas. Esto cambió hace unos años cuando España pues, entró eh, dentro de lo que es el marco europeo de igualdad, que este marco europeo ya incorpora esa visión de incluir las temáticas relacionadas con el acoso y por tanto incluye la lucha y el soporte a las víctimas. Una de las causas de la menor presencia de las mujeres en la ciencia es que sufren violencia y acoso en esos entornos. Muchas mujeres han encontrado esos entornos acosadores, lo que ha impedido su promoción. En este ámbito ha existido silencio o autosilencio en el reconocimiento de que existe y se ha tenido que trabajar duro para sacar a la luz esta realidad. De ahí la importancia de protocolos para poder actuar. Proteger a las víctimas y luchar contra esa violencia hará posible que las mujeres quieran trabajar en este tipo de entornos. Otro concepto importante que Lidia nos contaba es que el techo de cristal. Cuando hablamos de techo de cristal, es imprescindible que hablemos también de acoso sexual como parte de ese techo, que antes no estaba como tan reconocida esta parte, ¿no? Y este acoso al final está impidiendo la igualdad entre hombres y mujeres. También decir que no todos los hombres acosan, pero hay algunos que tienen un perfil muy característico. Ocupan mucho espacio, en general ocupan puestos de poder, disponen de impunidad y necesitamos romper esa impunidad.
para conseguir la igualdad. El acoso sexual en el ámbito científico crea un ambiente hostil para esas científicas. Supone una carga para su promoción y lleva a muchas mujeres a abandonar carreras científicas que podrían haber sido excelentes. O sea, que estamos perdiendo una masa muy importante de mentes para la ciencia por este acoso. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de acoso? Pues son todas las situaciones no deseadas, no queridas, por lo que este concepto está en relación directa con el consentimiento. Lidia nos decía que es esa voluntad de querer intimidar a la otra persona, ya sea verbal, no verbal, físicamente, imponiendo una conducta no consentida y creando un ambiente intimidador, hostil, degradante, humillante, ofensivo, a través de gestos, palabras, correos, insinuaciones explícitas o indirectas. También nos hablaba de una tipología. Hay 3 tipos de acoso. Lo que es el acoso de género, que está más vinculado con los estereotipos de género, que es una forma de degradar a la persona a la que va dirigido. También está la atención sexual no querida, que son todas las conductas no recíprocas, no consentidas de carácter sexual. Y por último, tenemos lo que es la coacción sexual, que es la extorsión no recíproca, no consentida, de carácter sexual, vinculada a la promoción laboral o al reconocimiento académico. Y dentro del acoso también tenemos que tener en cuenta el entorno en el que se produce este acoso. El espacio donde sucede el acoso puede ser baños, vuelta al trabajo, a casa, en asistencia a congresos cuando se pasa una noche fuera de casa. También hay que tener en cuenta las relaciones jerárquicas entre las personas implicadas. Si hay una persona que tiene poder subordinado, son 2 personas con el mismo tipo de poder. Eso va a incidir en que sea más fuerte o menos fuerte, ¿no? Y también la política institucional en la que se trabaja, en cuanto a si hay apoyo a las víctimas o hay más bien un apoyo a los acosadores o un mirar hacia otro lado. Por otro lado, Lidia habla de un concepto que es muy importante, que es el concepto de violencia de género aisladora. Este concepto, a ver, es la violencia física o psicológica contra quienes apoyan a las víctimas del acoso sexual. Muchas veces a la víctima se la deja sola porque quien acosa es capaz de coaccionar para que el resto no apoye a la víctima. Si estas personas apoyan a la víctima, se les va a cuestionar, se les ataca y a su vez van a ser víctimas de represalias y de difamaciones. Y Lidia remarcaba que es fundamental lanzar ese mensaje a las personas que agreden y es que la víctima no está sola. Es eso que va a ayudar a la víctima a convertirse en superviviente y en avanzar y permitir a las que vengan detrás que se empoderen. El acoso en las instituciones científicas se ha estudiado y ese estudio, que bueno, Lidia Puigvert fue una de las pioneras, pues trae una desmitificación. Se desmitifica el hecho de que también en entornos académicos personas con titulación universitaria pueden ser agresoras o víctimas de esos acosos. Es algo que rompe estereotipos porque siempre se ha pensado que la violencia estaba más relacionada con personas que no tenían formación, ya sea tanto los agresores como las víctimas. Entonces, este estudio que se hizo en el ámbito universitario desmitifica este hecho y además aporta datos alarmantes. Y es que el 62% de la población universitaria ha sufrido situación de violencia machista o que el 92% de las personas no sabe si en su universidad
tienen algún servicio al que puedan acudir en caso de ser víctimas de una situación de violencia de género. Esto, las personas que respondieron a la encuesta eran tanto estudiantes como profesorado, ¿vale? Así que es muy fuerte que 92% de las personas no sepa qué hacer en caso de acoso en sus instituciones. El impacto de este tipo de estudios ha sido muy, muy fuerte. Por un lado, gracias a este estudio se generó un primer protocolo de actuación basado en lo que se hacía en otros países. Se dio lugar a que se generalizaran los protocolos de igualdad, que a partir de 2010 es obligatorio. La ley obliga a que se creen estas unidades de igualdad en las instituciones académicas y que haya unos protocolos claros. Se incorpora además el tema del acoso a las políticas de igualdad. Como vimos al inicio, era algo que no estaba dentro de las políticas de igualdad. A raíz de estos estudios, que fueron eso, en 2007, 2006, 2007 se hizo el estudio en Cataluña y después se amplió a todo el Estado español en 2008. Y es a partir de ese momento que empiezan a incorporar este tema de acoso a las políticas de igualdad. Además, hizo que este estudio, que había sido en el ámbito universitario, pues se extendiera a otros entornos. Y al fin y al cabo, pues eso, ha ido extendiéndose y al final, en 2017, ha habido este boom en el Me Too que se inició en el cine, pero después ha habido en otros muchos ámbitos en los que las mujeres han alzado la voz para decir, yo también estoy sufriendo o he sufrido acoso. Los aspectos a mejorar frente al acoso, pues son varios, ¿no? Por un lado, sería bueno abrir espacios de diálogo y formación, como este que ha abierto la SEA y bueno, que nosotras estamos intentando hacer llegar a todo el resto de las asociaciones astronómicas, eh, porque es necesario hablar de estos temas en el ámbito académico, en el ámbito universitario, en nuestras asociaciones, sin miedo. Es necesario tener leyes que protejan a las víctimas y que expliquen qué hacer ante este tipo de situaciones. Hemos ido avanzando desde hace más de una década, pero todavía hay que seguir trabajando. También hay que impulsar redes de solidaridad que apoyen a las víctimas y que promuevan referentes en estos temas. Y es también necesario hacer una promoción y difusión de investigaciones sobre estos temas. Ya se han ido haciendo y es muy importante seguir desmitificando y aportar datos fiables de lo que está ocurriendo, ¿no? Para poder atajar mejor el problema. Las consecuencias del acoso, pues bueno, ya sabemos que pueden ser tanto físicas como psicológicas, como veis ahí en la infografía. Pero también Lidia lo que puso de relieve es que hay un coste de inacción frente al acoso en las instituciones académicas. Primero, que los problemas físicos y emocionales van a disminuir la confianza en sí mismas de las víctimas. Segundo, va a dar problemas profesionales y financieros a la institución debido a las bajas médicas o a las ausencias. También va a disminuir la productividad en el trabajo por ese ambiente tóxico que se está viviendo. Y un tema muy importante en cuanto a la reputación institucional es que si no se maneja bien el tema de acoso, pues puede dar lugar a juicios costosos y que la publicidad de acoso en una institución siempre daña, pero daña aún más si se oculta y si se protege a los acosadores, ¿no? Se daña la imagen corporativa. Después, otro tema que también subrayó mucho Lidia en su charla fue la relación entre poder y la ley del silencio. Muchas mujeres siguen sin denunciar por miedo.
Y si seguimos en este círculo, pues quienes acosan al final tienen más fuerza y se creen impunes. Si no se rompe el círculo vicioso, cada vez va a haber más casos. Las víctimas no quieren denunciar por eso, o porque tienen miedo, pero después saben que todo el proceso es muy burocrático y es muy duro. También saben las víctimas que se les suele culpabilizar a lo largo del proceso y que muchas veces van a hablar de invalidación por el tema de las falsas denuncias. Van a, a- a echar por tierra, digamos, una denuncia diciendo que, bueno, pues eh, que hay falsas denuncias y que puede ser una falsa denuncia, ¿no? Y Lidia decía que puede haber falsas denuncias, pero que en comparación con todas las que son reales, pues las falsas son un porcentaje bajísimo y que eso lo saben perfectamente las juezas y los jueces que trabajan en estos temas. Eh, pero que es un argumento que suelen utilizar los cómplices o los agresores para invalidar a las víctimas. Las resistencias que tenemos para romper el silencio siguen siendo esa estructura jerárquica que hace que tengamos miedo a denunciar a alguien que está por encima de nosotros o porque son entornos adversos y hostiles para las mujeres o por el miedo a las críticas que nos van a caer o por las represalias que se pueden dar contra nosotras o contra nuestras carreras, ¿no? Y Lidia remachaba que los planes de igualdad son importantes, pero es más importante aún el compromiso institucional con las víctimas. Los planes de igualdad y su implementación son imprescindibles, pero los estudios nos dicen que contar solamente con esos planes no reduce en sí el problema. Los protocolos son imprescindibles, pero no son suficientes y que existe toda una cultura de acoso que sigue estando presente. Muchas veces quienes ocupan los espacios que deberían protegernos legalmente forman parte de esa institución jerárquica que lo que hace es proteger a quien agrede y generan indefensión en la víctima. Y por eso tenemos que decir cero tolerancia al hostigamiento y al acoso sexual. Quienes fomentan los planes de igualdad deben tener un compromiso muy claro con las víctimas y no debe existir simplemente un protocolo, sino que quienes lo llevan a cabo lo implementen a favor de las víctimas y en contra de quienes agreden, a pesar de que esas personas ocupen puestos de poder en la institución. En el escenario actual, pues tenemos todavía puntos negativos. Hoy en día nos encontramos con este tipo de situaciones. Quienes agreden siguen teniendo impunidad. Hay falta de responsabilidad institucional y de medidas efectivas. Hay poco apoyo a las víctimas. Hay miedo a informar. Hay un efecto silenciador. Hay resistencia y efecto permisivo. Hay violencia de género aisladora, como veíamos anteriormente, contra las personas que apoyan a la víctima. Por eso, muchas víctimas se reiteran en que es peor denunciar que seguir sufriendo el acoso. Sin embargo, en el escenario actual también tenemos puntos positivos. Y es que muchas víctimas saben que en su entorno habrá personas que las apoyen realmente. Que culturalmente ya en nuestra sociedad ya no es posible mirar hacia otro lado. El Me Too ha sido tan presente que ya la sociedad empuja a que esto salga a la luz. Cada vez hay más espacios que nos permiten denunciar de forma colectiva. Eso arropa a las víctimas y las hace sentirse más fuertes, ¿no? Pero seguimos necesitando varias cosas. La responsabilidad institucional, las evidencias científicas que nos ayuden a dar datos y a combatir esto también con datos, un compromiso claro con las víctimas, la implicación de la comunidad científica para sacar esto a la luz. Y Lidia proponía como debate el hecho de que sea obligatorio o no el tema de la denuncia.
O sea, si una víctima tiene que obligatoriamente denunciar un acoso. Y bueno, ahí hay pros y contras y si queréis lo podemos ver luego. Eh, Lidia también hablaba de algo muy importante y es que pensemos cuál es la raíz del problema, de por qué se da este acoso en las instituciones académicas y en el mundo científico. Y ella hablaba de la socialización, que tiene un papel muy importante en la revictimización de las víctimas. Es ese algo habrás hecho o qué llevabas puesto o que te piden reacción frente a un acoso, ¿no? ¿Por qué no lo mandaste a la mierda? Pues a veces las víctimas no tienen por qué verse obligadas a actuar de ninguna forma, ¿vale? A veces una víctima está en shock y no puede reaccionar. Y no tenemos que culpabilizar a la víctima porque no responda de una cierta forma o la cuestionemos por la ropa que lleva o por cómo se comporta, ¿no? La conclusión es que son estos procesos de socialización los que normalizan estas situaciones de acoso. Entonces tenemos que revisarnos también en nuestra forma de pensar, ¿no? Al final, si te roban, nadie te pregunta qué llevabas puesto. En cambio, a una chica que denuncia una violación o un abuso, la primera pregunta es qué hacías a esas horas mm, por ahí tú sola o qué llevabas puesto. El discurso coercitivo dominante eh, vincula en nuestros días la atracción con la violencia e influye en los procesos de socialización durante la adolescencia. Se crea un entorno que vincula excitación con violencia y eso genera a su vez presión social en los colectivos más jóvenes. En los medios esa vinculación está también presente en la música, en el cine, en la publicidad, en las redes sociales y todo ello influye en las relaciones afectivas, pero también en cómo hablamos, en cómo fomentamos o no la violencia y en cómo nos hacemos cómplices de situaciones de acoso. Este discurso coercitivo impone sus valores, sus gustos y preferencias en las relaciones afectivos sexuales en la adolescencia. Y por eso necesitamos una socialización preventiva. Y para lograr esa socialización preventiva necesitamos también estudiar las interacciones sociales en los media, en los peers, en los compañeros, en la familia, en la escuela, que promueven el aprendizaje de esos modelos de atracción que están unidos a la violencia. Necesitamos tener más datos de cómo se está dando eso para poder eh, construir una socialización diferente, ¿no? Si conseguimos que en nuestros entornos laborales las personas que acosan sean vistas de forma negativa, es bastante probable que el acoso que generan disminuya, simplemente porque hay un rechazo del propio entorno. Si a eso le unimos que la institución se posiciona y que hay protocolos, pues así lograremos disminuir este tipo de comportamiento. Algo que es fundamental es crear ese ambiente de rechazo frente a quienes ejercen la violencia y generan ese discurso coercitivo. Y también es fundamental transformar el lenguaje del deseo impuesto por el discurso dominante hacia la no violencia. Y bueno, pues a modo de resumen, ya para finalizar, recordar que ese acoso en principio no estaba dentro de las políticas de igualdad, pero ahora ya forma parte de las políticas de igualdad y se ha visto que en el entorno académico pues también se da, que ese acoso forma parte del techo de cristal y que si se da ese acoso pues no podrá haber igualdad, que el acoso es todas aquellas situaciones no deseadas, no queridas, por lo que el consentimiento va muy ligado a ese acoso, que la violencia de género aisladora es la que hace
la que se hace no solo a las víctimas, sino a las personas que apoyan a las víctimas, que sufren también otro tipo de acoso, que en los estudios en el ámbito científico pues han arrojado datos muy alarmantes, como que el 62% de las personas en la universidad han sufrido acoso y el 92% no sabe qué hacer cuando se encuentran en una situación de ese tipo, no conocen esos protocolos. Que las consecuencias son devastadoras para las víctimas, pero eso también tiene un coste para las instituciones donde trabajan, y hay que romper con esa ley del silencio y con la impunidad de los agresores, y que para ello debemos tener tolerancia cero frente al acoso, que tenemos que combatir ese discurso coercitivo y esa socialización que vincula a atracción con violencia para poder erradicar de la socialización esa permisividad hacia el acoso, y que lo más importante es el apoyo a las víctimas, ese Me Too, el estar cerca de ellas y decir yo sí te creo. Muchas gracias. Y antes de terminar, estuve investigando un poquillo más por mi parte. Os dejo aquí eh, un extracto de un reportaje de la agencia Sync que dice que tras la estela del movimiento Me Too, las academias de la ciencia, la ingeniería y la medicina de Estados Unidos publicaron en junio de 2018 el que es el informe más exhaustivo hasta el momento sobre acoso sexual o por razón de sexo en la ciencia. Este informe concluye que la academia ostenta la segunda tasa más alta de acoso sexual, solo por detrás del ejército. A mí esto me ha dejado bastante impresionada. En este artículo también hay esta infografía que me pareció muy interesante sobre lo que es el acoso sexual, que lo ven como un iceberg, algunas cosas más visibles, pero otras cosas que están, digamos, en la raíz del problema y que forman parte de ese acoso de género que a veces no se considera como realmente acoso porque no es tan violento, ¿no? Así que, bueno, os invito a que leáis este artículo de la agencia Sync, y también buscando encontré este vídeo que espero bueno, que habla de una película, de un documental que han hecho en Estados Unidos sobre el tema del acoso sexual en la ciencia. Os lo dejo aquí un momentito. This genetics, this molecular biology, that was the answer to all the questions I'd ever had about everything. We were just trying to be scientists. We certainly didn't want to be seen as troublemakers. People said, what happens in the field stays in the field. It was bullying from day one. He would tell me women were altering the science on the ice for worse. What's going to happen if I report him? What happens if I don't report him? It was getting really physical. I didn't tell anybody because who's going to believe you? You know, nobody. Women are extraordinarily underrepresented in science. When you ask somebody, draw a picture of a scientist, it used to be all men. There's a playbook, and it was written by men. And I always felt I didn't have the playbook. You know, I'm just feeling my way through this game. You get used to being underestimated. You get used to being invisible. These are great scientists. How can they not believe this? Many of the women that I've spoken to have left. This is the leaky pipeline. They cannot say the evidence doesn't exist. So I thought, okay, I have to show them it's true. So I wrote, there's a kind of systemic and invisible discrimination against women. Can we really afford to lose those top scientists? He just needs to look at the data. That's what he'd want us to do for his science. You cannot do everything on your own. You need enough of your allies to make something happen. I expected to fight alone. I didn't expect anybody else to fight with me.
Together, we can do better. Let's move away from a culture of compliance and towards a culture of change. If you don't have women, you've lost half the best people. Look at the talent of these women. This is worth fighting for. Bueno, pues yo ya terminaría con esto. Ay. This genetics, this molecular biology. Ay. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Cristina, está muy bien, súper interesante. Vale. Bueno, como hemos comentado, luego entramos, después de la presentación de Chiqui ya comentamos más, así que tenéis alguna pregunta o algún comentario, guardarlo para luego para que no se nos alargue mucho. Chiqui, si quieres, mientras voy haciendo yo lo de, voy preparando o sea, el compartir y el vídeo, pues puedes ir presentándote y comentando lo que quieras, ¿vale? Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero agradecer a la FAE y a ti, a Irache por por estas iniciativas que me parecen tan beneficiosas, ¿no? para toda la sociedad, acercar niñas y mujeres a cualquier ámbito de la ciencia. Y nosotras que estamos en astronomía nos damos cuenta del desequilibrio que hay, ¿no? En cuanto al género. Así que nada, de verdad que lo agradezco muchísimo en nombre, por lo menos estoy segura que de mi asociación, que es Astronomía Sevilla. Bueno, pues yo elegí un tema que son los sesgos subliminales. Y oyendo a Lidia, que también coincide con el tema que ha elegido Cristina, también es de Lidia Puigvert, pues bueno, escuchándola, todo me gustaba, cualquier cosa pensaba que como no lo iba a transmitir como ella lo transmite, entonces decidí hacer un vídeo resumen y coger pues las partes que más interesantes he visto, aunque todo es interesante, y hacer así un vídeo. Y nada, y así que la conocéis directamente y bueno, pues nada, que espero que os guste el vídeo. Hay conceptos que se repiten porque lógicamente es la misma persona y es una idea central, pero bueno, hay muchos conceptos diferentes y si se repiten no pasa nada porque así se afianza también y se vuelve a escuchar un poquito. Entonces, bueno, pues espero que os guste. Vale, gracias. Pues Sí, nada, le ya. doy, ¿vale? Le doy ya. Sí, vale. ¿Oís el sonido, verdad? Sí. Vale. La base de todo lo que voy a contaros tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con cómo no podéis dar por hecho, estando en el entorno académico en el que estáis, que todo aquello que os llega sobre género está basado en evidencias científicas. En nuestro ámbito llevamos muchos años trabajando para clarificar que no todo es posible, no toda afirmación se puede hacer y que muchas veces afirmaciones que se hacen o prácticas que se llevan a cabo o protocolos que se activan que no están basadas en evidencias científicas, no solo no mejoran, sino que empeoran la realidad de los entornos en los que vivimos. Si nos basamos en evidencias científicas en género, eso tiene un impacto directo en las relaciones igualitarias, que es lo que supera esos sesgos subliminales que muchas veces no identificamos. Como permite mejorar esas relaciones igualitarias, también permite identificar esos sesgos subliminales que existen. Y, por supuesto, si superamos o identificamos esos sesgos, sirve también para superar la violencia de género y, en consonancia, mejorar la excelencia científica. A través de esta investigación que llevamos a cabo a partir del año 2005, donde por primera vez en España podíamos identificar aquello que en otros países llevaban años trabajando. En nuestro entorno académico, científico, no existían datos sobre qué estaba pasando. Cuando preguntábamos a las estudiantes y los estudiantes si habían sufrido o conocían a alguien que había sufrido
violencia de género, la respuesta cuando hacíamos una pregunta muy genérica era no. Sin embargo, cuando en vez de esa pregunta genérica hacíamos como ya se hacía en otras universidades internacionales y de ahí recogimos las preguntas a hacer, ¿no? de lo que a nivel internacional ya en el año 2005 se entendía por violencia de género, y les preguntábamos, en vez de una pregunta genérica, cosas concretas, ¿no? Que es como ahora estamos ya haciendo también en nuestro entorno en España, y les decíamos, ¿alguna persona que tú conoces o tú misma ha sufrido alguna agresión física, ha sufrido violencia psicológica, agresiones sexuales, presiones para mantener relaciones afectivas sexuales, besos a caricias sin consentimiento? ¿Ha sentido incomodidad o miedo por comentarios, correos electrónicos, notas, llamadas telefónicas, insinuaciones, por difundir rumores sobre la vida sexual, por comentarios sexistas sobre la capacidad intelectual de algunas compañeras o compañeros o su papel en la sociedad, o por comentarios o connotaciones sexuales que degradaban o humillaban a la mujer? Un 62% de las chicas y los chicos a los que preguntamos, ambos sexos, si conocían o habían sufrido en su propia piel alguna de esas situaciones, el tanto por ciento se elevó muchísimo. Todas sabéis que en el año 2004 a nivel español salió la primera ley orgánica a nivel europeo contra la violencia de género. Primera ley que fue muy aplaudida a nivel internacional, que fue un referente para Europa. Nosotras ya mostramos que había un error básico, y es que en esa ley se entendía, por esos sesgos subliminales también a la inversa, que en nuestro entorno, al ser entornos académicos de mujeres y hombres con formación universitaria, con estudios académicos, trabajando en ambientes científicos, era imposible que existieran ni sesgos subliminales ni no subliminales, ¿no? Que existiera violencia de género en esos entornos. Fuera de España sí existían datos donde existía esa violencia en los entornos académicos y científicos, que muchas situaciones donde se decía que las mujeres, una vez hubieran pasado por un proceso académico o universitario, eso ya se dijo cuando se votó aquí la ley en España, ¿de acuerdo? Cuando hubieran pasado ese proceso o militaran en alguna situación, desaparecerían esas desigualdades, porque tendríamos suficiente capacidad para decidir sobre nosotras mismas. Básico que ya hemos demostrado a lo largo de los años que es insuficiente, porque sabemos que muchas mujeres y muchas personas que tienen estudios universitarios, que tienen una formación, que tienen trabajos estables, también sufren violencia de género. Por lo tanto, no es tener estudios, no es tener un trabajo estable. Hay otros motivos que provocan esas situaciones, ese sometimiento ante personas que ejercen un poder, que ejercen una autoridad, que ejercen una situación de violencia de género frente a otras. Esta investigación que nos permitió mostrar esos datos y discutirlos con muchos grupos políticos, generó que los propios grupos políticos se comprometieran a que cuando saliera la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, incorporaran en esa ley sí que la violencia de género y este tipo de desigualdades estuvieran presentes en cualquier entorno, también en el ámbito académico. Y por eso, a raíz de la publicación de estos datos, conseguimos modificar dos leyes, tanto la ley orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, donde se incorpora la necesidad de que existan protocolos de igualdad, o sea, protocolos, por lo tanto, también todo lo que serían las unidades de igualdad, y se modificó la Ley Orgánica 2007 de Universidades, donde se obligaba también en esa resolución adicional 12ª la obligación de tener unidades de igualdad en entornos académicos. Y a partir de ese momento, del 2007, es cuando las universidades españolas están obligadas a tener esas unidades y esos protocolos, y eso favoreció, por supuesto, superar de alguna forma o empezar a denunciar el acoso sexual, como fomentar esa igualdad dentro de la academia, ¿de acuerdo? Y eso facilitó la identificación que inicialmente no existía. Para identificar esos sesgos subliminales no es tanto que no los identificamos, y nos da miedo o no sabemos cómo enfrentarnos a ellos. Existen resistencias para atreverse a romper el silencio ante esas situaciones. O se nos cuestiona de si lo hacemos porque queremos otras cosas. Es decir, se buscan esos sesgos subliminales, ¿no? Y es, en vez de enfrentarse a la problemática en concreto, es buscar otras realidades en las que se hace cuestionar o revictimizar a las personas
que rompen ese silencio. El segundo de los impactos políticos, y es que ese impacto en las unidades de igualdad que tuvo el proyecto que os comentaba, ¿de acuerdo?, cómo obligó a que existieran unidades de igualdad y protocolos de actuación para el acoso sexual, también provocó que la ley que medía nuestros méritos para acceder a la academia se modificara. ¿Qué superábamos con esas evaluaciones externas? ¿O cómo las medíamos? ¿O cómo las evalúan? Superábamos un entorno académico muy feudal, ¿de acuerdo? Yo os puedo hablar específicamente del ámbito universitario, pero podemos reconocer en cualquier ámbito científico ese entorno feudal porque es del que venimos, ¿de acuerdo? En el contexto español. Entonces, ese tipo de evaluaciones feudales pues generaban una arbitrariedad que dependía de lo que dijera el catedrático del área. Eso genera prácticas de sometimiento. Entonces podemos encontrar, y de hecho existen muchas mujeres que se han revelado a estas prácticas de sometimiento, pero son mujeres muchas veces que para conseguir que sus contribuciones científicas hayan sido reconocidas, pues ha tenido que pasar mucho tiempo, ¿de acuerdo? Porque fueron silenciadas o fueron cogidas por otros o simplemente fueron tan cuestionadas que consideraron que no eran sus propias contribuciones, ¿de acuerdo? Porque se diluye la contribución individual en ese entorno jerárquico feudal. No se valoraba por la contribución específica académica, se valoraba por a quién perteneces o quién te ha colocado aquí, ¿de acuerdo? Entonces romper con eso lo hemos hecho y lo han hecho muchas mujeres, pero en un entorno académico donde no solo sirve que lo haga yo para mí, implica que tenga que haber movimientos más colectivos. Incorporar esos méritos, esas evaluaciones externas, permitió que se nos considerara más o que más mujeres pudieran acceder a esos espacios en los que por los entornos feudalistas lo impedían, ¿no? Pero claro, conseguimos entrar en esos espacios, ¿no? O acceder a esos sitios de trabajo, pero no hemos cambiado el entorno en el que estamos trabajando. Pero sí es cierto que es un paso adelante versus la evolución feudal que teníamos antes. También la ciencia se va democratizando, ¿no? Y ahí también tenemos un debate que no es casual en relación a todo lo que es Open Access, ¿no? A todo lo que es la ciencia abierta, que tiene que ver también con las contribuciones que estamos haciendo las mujeres para romper con esos sesgos subliminales que existen en nuestros entornos y que cuestionan que la democratización que queremos llevar a nuestros entornos de trabajo sea realmente una democratización. Ciencia, democracia y transparencia van unidos y eso es lo que también pedimos, ¿no? En esos entornos de trabajo todavía feudalistas, ¿no? Que ya transparencia, eso es lo que exigimos muchas veces las mujeres. Y de esa transparencia que pedimos, pues existe esa diferenciación entre evidencia científica y bulo, ¿no? A todos los niveles, también en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Porque si tenemos transparencia en esos ámbitos, también tenemos más derechos para reclamar aquello que consideramos es más justo y más democrático en los entornos de trabajo en los que estamos. La Comisión Europea, por ejemplo, ahora está debatiendo mucho, ¿no? Porque se une todo lo que es violencia de género también a unos estereotipos que impiden que las mujeres luchemos, y los hombres luchemos para romper esos estereotipos, ¿no? Porque se considera como que son temas diferentes, ¿no? Y no lo son. Es decir, estos sesgos subliminales tienen que ver directamente con la violencia de género que se ejerce con nosotras. Esta sería parte del planteamiento de mi charla, ¿no? Es romper con esas realidades feudales que parten un poquito de quién soy, qué cargo tengo, qué estatus tengo para decidir y no lo hacen de forma transparente ni democrática. Y ahí hay muchísimos sesgos que van vinculados a los estereotipos de género que impiden que avancemos, ¿no? Y por eso pues hay que romper con esa anticiencia que existe también en nuestro ámbito y que impide identificar esos sesgos subliminales. Y eso lo podemos vincular también con todo el debate externo, social, donde se vincula que las democracias también van unidas a las contribuciones feministas, ¿no? A estas contribuciones feministas, no cualquier contribución feminista, sino aquellas que se basan en evidencias científicas, porque el feminismo lucha por la mejora de la vida de todas las personas. Y por ese motivo, pues las mujeres estamos contribuyendo mucho a ello. Estos sesgos subliminales provienen de todo un proceso de socialización que llevamos encima, que provienen de la formación inicial que hemos recibido, de qué interacciones hemos tenido como chicas y chicos, qué gustos hemos elaborado, qué sentimientos hemos fortalecido, qué relaciones de amistad
hemos construido. Por lo tanto, por eso hacen falta acciones políticas que fomenten y faciliten esos entornos seguros, libres de violencia. Y digo violencia a todo aquello que impide la igualdad, ¿de acuerdo? No lo separo, va unido, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que ver, esos procesos de socialización, esas interacciones que, para resumirlo, ahora lo veréis con otra diapositiva, pero lo que nos impiden es poder hablar y dialogar de forma tranquila, ¿no? Y nos genera un ambiente en el que no digo las cosas por miedo, o si las digo las tengo que hacer de espaldas, o si las hago las tengo que hacer con otra gente, o me tengo que ir de trabajo, ¿de acuerdo? Porque se va generando un ambiente y eso normalmente ya lo traemos en la mochila que cargamos de nuestra historia personal. Identificar en qué interacciones me muevo y cómo quiero que sean esas interacciones para evitar esos sesgos subliminales que pasan, ¿no? Esas bromas que a veces ocurren y que no deben suceder, o esos ataques que cuestionan nuestra capacidad intelectual, como decíamos antes, ¿no? Y que están en los ambientes en los que nos movemos, ¿no? Esa mirada con la que a veces alguien nos puede mirar y nos está hablando mucho, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué digo eso, no? Volviendo a las evidencias y a los bulos, ¿no? Porque, primero, existen ya plataformas ciudadanas, SAFO es una plataforma ciudadana donde podéis encontrar evidencias científicas o bulos sobre temáticas de género, precisamente para la transparencia. Si entráis en ella, veréis que es una plataforma que se está construida para que toda la ciudadanía pueda acceder. Entonces, la única cosa que hay que hacer es buscar evidencias científicas a través de las revistas científicas que existen sobre aquello que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, hay una lista de evidencias científicas que ya están probadas, es decir, no solo yo como experta, no. Yo o cualquier persona puede subir una afirmación y corroborarla, ¿de acuerdo? La gente que gestiona la plataforma lo único que hace es decir, ¿qué me ha dicho esta persona? ¿Cuántas evidencias científicas ha encontrado? ¿No ha encontrado? Entonces, esto ya es evidencia científica, esto es ocurrencia porque no hay evidencias científicas, esto es controversia porque hay debate entre dos evidencias que no está claro, o esto está en proceso. Estas contribuciones feministas también contribuyen a la mejora de la ciencia y también contribuyen a la democratización de la ciencia, ¿de acuerdo? Y en esa línea, pues hay muchos datos, por ejemplo aquí en este artículo, Advancing Gender Equality Through the Athena Swan Charter for Women in Science. Esto es un proyecto de investigación, el SWAN, a lo mejor lo conocéis, se hizo desde Oxford con colegas que tenemos allí, y en ellos, por ejemplo, en este artículo en concreto, a raíz de esta investigación, planteaban cómo se reconocieron cambios estructurales y culturales relacionados con tres aspectos principales, como son el aumento del apoyo a las carreras profesionales de mujeres, la apreciación de las responsabilidades del cuidado, que creo que habéis trabajado ya, y también se percibieron más esfuerzos para desafiar la discriminación y el sesgo. Más esfuerzos, ¿no? Si aplicamos políticas concretas, protocolos de actuación que impidan que haya un entorno agresivo, no respetuoso, ¿no? Sino que se generen entornos libres de esas situaciones y por lo tanto también de esos sesgos subliminales, ¿de acuerdo? Entonces hay datos sobre eso, ¿no? Por ejemplo, las mujeres persiguen la colaboración y la investigación interdisciplinaria más a menudo que los hombres, por tanto la equidad de género también puede mejorar el trabajo en equipo en la ciencia. ¿De acuerdo? Ahí estamos haciendo contribuciones concretas rompiendo con esos sesgos. Eso sería pues como otra idea importante a plantear, ¿no? O aquí, por ejemplo, ¿no? Como nos muestra en países donde está la acción afirmativa, que es una forma muy concreta de acceso a los lugares de trabajo, no cambia el entorno, pero sí el acceso. Eso también genera que haya un enfoque más que haya más apoyo para aquellas estructuras de selección de personal, por ejemplo, ¿no? Porque son más transparentes y por lo tanto hay un mayor apoyo a esos equipos directivos, ¿de acuerdo? Porque se ha basado en procesos más transparentes. ¿Vale? Hasta ahí. Y ahora pasamos a la segunda parte, ¿no? Que va muy unida a la primera, que sería, bueno, en esos sesgos subliminales, en esos procesos de socialización, en esas interacciones, qué hay de cierto y qué hay de falso, qué hay de bulo y qué hay de evidencia, ¿de acuerdo? Entonces yo os quiero plantear cuatro mitos o bulos en relación al género o evidencias versus bulos en relación a eso. Consentimiento. Imprescindible que en nuestros entornos laborales y personales ese tema esté presente, ¿de acuerdo? Porque si no hay consentimiento, hay coacción.
en cualquier relación humana, en cualquier interacción. ¿De acuerdo? Entonces, para trabajar eso hay evidencias científicas suficientes para demostrar que no todo es coacción, no todos los ambientes laborales son de sometimiento, no todos son feudalistas, sino que hay muchos, no solo ahora, sino que han existido toda la vida, que se basan en el consentimiento y por eso mismo hicieron contribuciones increíbles a la ciencia también, ¿de acuerdo? Entonces, aquellas interacciones que se basan en coacciones, en sometimientos, en jerarquías feudalistas, es lo que denominamos actos comunicativos de poder. Aquellos que se basan en el diálogo, en el acuerdo, son lo que denominamos actos comunicativos dialógicos. Entonces, cuando existen actos comunicativos dialógicos basados en el diálogo, en el acuerdo, en el consentimiento, las relaciones son igualitarias. Cuando se basan en la coacción, pues ya os podéis imaginar que no lo son y por lo tanto no benefician ni a la democracia ni a la ciencia, ¿de acuerdo? Y en esa línea también diferenciamos entre tres tipos de actos comunicativos de poder, igual que dialógicos, ¿no? Habría los de poder físico, y es cuando hay amenazas físicas, esa es la parte más fácil de identificar, no la más fácil de denunciar, y eso ya lo discutiremos en otra sesión, pero el poder físico sabemos cuál es, ¿no? Es por la fuerza, ¿de acuerdo? El poder institucional, muy importante en nuestros entornos de trabajo, porque las jerarquías generan los sesgos subliminales, ¿no? Porque yo tengo derecho a tratarte, yo pienso que tú, por el hecho de ser, no sabes tanto, yo me río, o existe mucho poder institucional basado en esas jerarquías que favorecen esas coacciones, ¿no? Y eso es algo que es delimitable y puede ser tratado directamente desde unas políticas muy claras de rechazo a ese poder institucional, ¿no? O de transparencia ante ese poder institucional, ¿no? Que favorezca que yo sepa que estoy jugando. ¿De acuerdo? Y luego estaría el poder interactivo, que es el que estamos trabajando más, el que estoy trabajando yo más, que sería esas relaciones de poder que se generan en cualquier tipo de interacción. Yo puedo tener una política en mi entorno científico muy claro de igualdad, pero luego con mis colegas de trabajo o con mi superior, ¿no? Pero con mis colegas de trabajo puedo tener dificultades para decidir, acordar. Puede haber sesgos en ese sentido que impiden que el diálogo sea realmente igualitario. Y ese poder interactivo es el que está más silenciado y es el que subliminalmente genera un impacto más difícil de gestionar, ¿de acuerdo? Por el otro lado, tendríamos toda la parte más pues, libre de poder físico, libre de poder institucional, libre de poder interactivo, es decir, relaciones con compañeras y compañeros que se basan en la mejora de la contribución académica que estamos haciendo, el trabajo colaborador, pero basado cada uno en aquello que sabe. Yo contribuyo con lo que sé y tú contribuyes con lo que tú sabes, ¿no? Y en esa parte las mujeres pues sabemos muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces estos serían como ejemplos, simplemente para que veas un poquito el poder institucional, para sacarlo un poquito del ámbito científico y llevarlo a otros ámbitos en los que nos puede resultar más fácil, pues sería esa idea, ¿no? Un empresario en una entrevista de trabajo le propone una cita a una candidata con un lenguaje no verbal que indica claramente que su contratación depende de su aceptación o no. Es decir, si la candidata dice sí, no es un sí libre, ¿no? Eso es un sesgo subliminal claramente, ¿no? Es decir, yo no le estoy diciendo nada, pero le estoy proponiendo que demos a tomar algo. Entonces, claro, ahí no hay que olvidar ese sesgo, ¿de acuerdo? Que puede generar que la persona diga, oh, si le digo que no, no me va a coger, ¿de acuerdo? Y ahí ya hay un acoso. Y luego tenemos el poder interactivo, bueno, y eso lo hemos sacado también al ámbito empresarial. En una cena de negocios hay un grupo, hace una apuesta para que uno de ellos se enrolle con la chica nueva, eso también pasa en el ámbito científico, ¿no? La que llega nueva, no puede ser solo la becaria, sino la compañera, la última, bueno, salimos de fiesta porque también nos lo pasamos muy bien, la gente de ciencia, y en ese entorno se crea un ambiente donde hay una presión para que esa chica nueva, en este caso, ¿no? Salga. Y si no lo hace, empieza un entorno de chicos y chicas, ¿no? De colegas, de no seas borde, venga, diviértete un poco, es solo un baile, no pasa nada, aprende a divertirte. Estos son sesgos subliminales, es un discurso coercitivo que impone no la voluntad, sino una coacción, ¿no? No hay un sí libre, porque al final probablemente saldrá a bailar o saldrá simplemente para evitar el mal rollo. Eso es un sí que no está libre, sino que es un sí coaccionado. Los micromachismos es un bulo.
¿de acuerdo? Desde las evidencias científicas que tenemos, es un bulo, tal como se plantea, que es diferente a esos sesgos subliminales que existen en las conductas y en las interacciones humanas. Pero hablar de micromachismos y considerar que toda actitud masculina que sirve simplemente, como por ejemplo, regalarte un ramo de flores, abrirte la puerta, hacerte una cena, ese tipo de cosas que se denominan micromachismos y que se vinculan a que son ese tipo de realidades que no vemos, pero que en el fondo generan, lo que provoca es un ambiente de coacción constante, que no mejora las relaciones, ¿de acuerdo? Que no las mejora, pero ahora entramos en ello, ¿de acuerdo? Entonces, micromachismos, ¿de acuerdo? Hay pocas personas que lo planteen desde las evidencias científicas y de hecho veremos que en sus relatos escritos no lo muestran, ¿de acuerdo? Existe mucha literatura científica internacional y de hecho la más referente en estos ámbitos es Connell, ¿de acuerdo? Que ya en el año 2005 publicó muchísimo sobre el concepto de masculinidad hegemónica dominante, ¿de acuerdo? Que es un perfil determinado de masculinidad que también pueden asumir muchas mujeres, pero es hegemónica dominante, no es masculinidad. Y Connell ya lo decía en ese momento y llevamos muchos años trabajando, existen muchos tipos de masculinidad y solo una es dominante, el resto no tienen por qué serlo, luego lo discutiremos, y eso sí hay que tenerlo en cuenta, esa masculinidad hegemónica dominante hay que identificarla, sea quien la posee, pero otra cosa diferente es el tema de micromachismos, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, pues está lleno de micromachismos todo y seguramente os hablarán mucho de micromachismos, lo habréis hablado, pero es un concepto muy etéreo, poco bien definido, que además cuestiona una definición muy acordada a nivel internacional sobre lo que es violencia de género. Por lo tanto, a nivel de ciencia está muy, muy cuestionado. Por ejemplo, ella también puede pagar la cuenta, o su privacidad no es la tuya. Bueno, esto no es que sea micromachismo, es que consultar el teléfono de alguien, esto es un delito penal. Que te pague la cuenta, oye, pues si hay un acuerdo, es como la conciliación, hay un acuerdo, pues hay un acuerdo. El diálogo debe servir para acordar cosas y eso es lo que debemos reclamar en los espacios en los que trabajamos, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto de micromachismo en el entorno de España proviene de dos autores, hombres, ¿vale? Bourdieu y Foucault. No voy a entrar en ellos, pero sí deciros que Bourdieu, básicamente en su concepción teórica, lo que plantea es la reproducción cultural y social. Es decir, no hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de transformación. Todo lo que ocurre es porque reproducimos los esquemas culturales previos, ¿de acuerdo? Entonces, a mí que me explique Bourdieu, ¿qué hacemos las mujeres ocupando espacios y modificando la ciencia actualmente? Porque si solo reproducimos estereotipos, no podríamos estar donde estamos, ¿de acuerdo? Y Foucault lo que define es que todas las relaciones humanas están basadas en poder. Todo es sometimiento. Y ahí surge el concepto de micromachismos. Y eso es falso. No, todas las relaciones humanas están basadas en el sometimiento, como hemos visto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no todo es relaciones de poder, porque si lo basamos en Foucault, entonces lo que estamos haciendo es considerar que cualquier relación humana es igual. Y tanto da una violación como hacer el amor. Todo, en el fondo, sería un micromachismo, según Foucault. También se entiende un poquito, entonces hay muchas limitaciones en torno a ese concepto a nivel internacional, ¿no? Por la vaguedad de lo que plantea, pero también por el impacto que tiene en las interacciones que tenemos las personas en nuestros entornos sociales, porque lo que hace este concepto es no centrarse en lo que realmente genera sometimiento, no exigir que no lo haya, sino plantear que todo lo es. Cuando hablamos de masculinidades, hablamos, como os decía, de un modelo específico de masculinidad violenta o hegemónica. No hablamos de todas las masculinidades, porque tanto hombres como mujeres, como dice aquí, ¿no? en lo que sería la evidencia científica, desde siempre ha habido hombres y mujeres en contra de la violencia y hombres y mujeres a favor de la violencia. Es decir, no es específico de un sexo. Existe en cualquier identidad de género la violencia y el rechazo a la misma. Y por lo tanto, nuestro objetivo para superar esos sesgos subliminales es identificar qué actitudes y conductas rechazan ese sometimiento, ¿no? esa actitud de querer imponerse a la otra persona, ¿no? Y por ese motivo no podemos decir que todos los hombres son potenciales agresores, ni podemos decir que todas las mujeres son potenciales víctimas. No funciona así en la realidad. Que existen agresores, pero que también existen hombres que no son violentos, pero que son sumisos a esas agresiones que ejercen solo algunos, y
también sabemos que hay hombres y hay mujeres que desempeñan un papel activo afrontando la violencia contra aquellas que la sufren. Y lo que hay que identificar son aquellas personas que rechazan esos sesgos subliminales y que buscan otro tipo de realidades, ¿no? Y por lo tanto, el vínculo entre las nociones tradicionales de masculinidad y la violencia hace difícil para muchos hombres participar activamente en la prevención de la violencia y mantener al mismo tiempo su identidad masculina. ¿De acuerdo? Y en torno a eso, pues diferenciar estos tres tipos de masculinidad, ¿no? Esta que sería la dominante y que la puede ejercer cualquier persona, cualquier identidad de género, puede ejercer esa masculinidad dominante vinculada en esa jerarquía feudal, en ese poder institucional, que luego se transfiere a las interacciones personales. Por lo tanto, lo que hace falta es rebelarse ante eso, ¿no? Y eso es lo que muchas personas no hacen y se encuentran en ese concepto de masculinidad tradicional oprimida. Son personas que identifican lo que está pasando, pero no se atreven a enfrentarse a eso, ¿no? Ven que un compañero está tratando mal a una compañera, ve que un compañero no está valorando el trabajo que realmente ha hecho una compañera, y entonces en vez de decir, oye, esto lo ha hecho ella, o no, aquí hay que situarlo y hablarlo y romper ese silencio, se callan. Y por eso, pues cada vez más existe literatura de esas nuevas masculinidades alternativas que lo que hacen es posicionarse a favor de las víctimas, igual que muchas mujeres llevamos haciendo muchísimo tiempo. Actualmente se fomenta constantemente, ¿no? Y es crear entornos libres de violencia, nos debe llevar a encontrar entornos donde el diálogo y el acuerdo sean la base de las decisiones que tomamos, reconociendo las jerarquías, por supuesto, ¿no? Cada uno pues, tendrá una posición y ocupará un espacio que debe respetarse, pero no basándose en lo que hay autores que ya han trabajado desde las interacciones de poder, no desde la posición que ocupa yo decido porque me da la gana, ¿no? Lo que hemos cuestionado tanto en el entorno familiar, ¿no? Que hemos prácticamente pues, rechazado ya, ¿no? Aunque sigue existiendo, pero socialmente está muy rechazado, pues lo mismo en los entornos laborales, ¿no? Hay que argumentar, hay que dar evidencias de aquello que estamos diciendo, hay que ser transparentes y si conseguimos estas cosas, los sesgos subliminales existen, pero los podemos identificar y por lo tanto transformar y generar esos entornos libres de violencia, ¿no? Y en ese sentido, pues recuperar la última de las diapositivas, la diapositiva que ponía al inicio, ¿no? Y es cómo esos sesgos subliminales los encontramos en nuestras interacciones de cualquier persona y es precisamente basándonos y generando espacios de diálogo, de consenso, de acuerdo, donde podemos romper con ellos y por lo tanto rechazarlos, ¿no? Este es un planteamiento que sucede mucho a nivel internacional y que estamos trabajando en él para que esas interacciones pasen de interacciones basadas en el poder a interacciones basadas en el diálogo. Bueno, vaya, ¿eh? Muchas gracias, Chiqui, por preparar el vídeo. Y estaba súper bien. Muy intenso, mucha Sí, información, o sea, impresiona un poco, sí, al final, sí. Sí, porque a veces pero te sientes identificado. Oye, voy a parar de grabar, ¿vale? Porque yo pienso que para hablar de estas cosas ya... Así que bueno, nos despedimos de los que vayan a escucharlo por YouTube. Y paro de grabar aquí.